día vamos a hacer la primera parte de estos 3 versículos, porque hoy día va a ser una introducción de cristología. Todo este pasaje, como lo dije la otra vez, del 17 hasta casi todo el capítulo 5 y 6, habla de la naturaleza de Cristo. Entonces, hay algunas cosas que tengo que un poco explicarlas y que están acá en la Escritura, pero no en Juan, aunque en Juan hay mucho. Entonces, el título fue el que dio el Señor Jesús: es igual al Padre en obras, en poder y en soberanía. Ser igual al Padre, ¿qué significa? Que es igual a Dios. Y como dice Juan 1, es Dios. Y eso es algo raro, extraordinario, o puede ser algo loco y delirante. Vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Dios, le damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos y podemos pedirle y rogarle, Señor, que el Espíritu Santo haga fructificar esta palabra, Señor, en nuestros corazones, darnos entendimiento, amor y fe en que Jesucristo es Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiga eso en nuestros corazones, para que nuestra actitud sea reverente, una constante actitud de adoración y amor hacia nuestro Redentor y Rey. Gracias, Padre, por esta ocasión. Bendiga su palabra y bendiga nuestros corazones. Quedamos en sus manos y todos se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, cuando un cristiano declara ante otras personas que Jesús es Dios hecho hombre, ¿cómo lo miran? Cristo era Dios hecho hombre. Este es un loquito religioso, está fiebradito, es fanático. ¿O cuál es la otra actitud? O considerar a Cristo un personaje de la mitología griega, mitad Dios y mitad hombre. Esos son comentarios que se hacen no solo en las redes. Mucha gente cree eso. Claro, dice, pero que este es un Dios bueno. Mitad hombre, mitad Dios, pero bueno, no como los griegos, viciosos. Pero las Escrituras nos dicen de que el cristianismo es Cristo. El cristianismo es Cristo y solo Cristo. El cristianismo es una persona, hermanos. Usted saque del cristianismo a Cristo y no tiene nada. Cristo es el cristianismo, el carácter de Cristo, la vida de Cristo, la obra de Cristo, la palabra de Cristo, las promesas de Cristo. Todo eso es el cristianismo. Y no puede ser relativizado, tergiversado, aminorado, porque usted está aminorando el cristianismo y la obra de Dios por medio de Cristo. Y sobre todas esas cosas, Cristo es Dios hecho hombre. Esa es la médula del cristianismo. No hay ninguna religión, ninguna que pueda decir eso. Ni los musulmanes, ni los budistas, ni los judíos ortodoxos, que todavía dicen que Cristo era un brujo. En fin, cualquier otra religión, y no hay ninguna que diga que Cristo es hombre, es Dios hecho hombre.
el Señor Jesús declaró a los judíos que Él era Dios, y lo dijo de muchas veces y de muchas maneras. Entonces la naturaleza de Cristo ha sido objeto de discusión, debate, desacuerdos en el mundo y en la iglesia. Los judíos lo condenaron como un hereje. El mundo lo califica un personaje altamente moral, pero no es Dios, o un loco religioso. Y la iglesia lo adora como el Mesías, Dios hecho hombre. Pero la iglesia, después de Cristo, después de la muerte de Cristo y la ascensión de Cristo, entra en una abierta batalla contra los gnósticos dentro de la iglesia. Ahí está el libro de Judas, cuando dice: estaban fuera de la iglesia, ahora están se han introducido en la iglesia, y llama a la iglesia a dar la batalla por la fe, a contender por la fe, porque estaban dentro de la iglesia y siguen dentro de la iglesia. Entonces, los gnósticos dentro de la iglesia proclamaban que Cristo era un espíritu en forma de hombre, y no hombre de carne y hueso, porque la materia, en este caso carne y hueso, es maldad y es pecado. Por tanto, el Cristo de Dios es santo y no puede ser cuerpo físico, que es maldad. Esta batalla, hermanos, duró 3 siglos. Los primeros padres, que son los líderes, teólogos y pastores que vinieron después de los apóstoles, escribieron escribieron contra los muertos. Duró 3 siglos. No fue fácil, ¿no? Después, pero a finales del siglo III, ¿qué sucede? Estamos hablando del 260, 70, 280, después de Cristo. En la iglesia aparece un presbítero, es decir, un pastor, que se llama Arrio, que declara y enseña que Cristo no es de la sustancia de Dios, sino que es una creación especial como hombre. Esta enseñanza dividió la iglesia. La cuestión se debatió en el concilio de Nicea. Nicea es una ciudad que todavía existe y está en Turquía, en ese tiempo bajo el Imperio Romano. Año 325 después de Cristo. La gran mayoría de los asistentes rechazaron las enseñanzas de Arrio, pero estas enseñanzas persistieron en la iglesia hasta el siglo V, es decir, más de 2 siglos estaban dentro de la iglesia. Esta enseñanza reaparece con fuerza en el siglo XIX por un grupo sectario autodenominado Testigos de Jehová. ¿Cómo lo llamamos aquí? Testigos contra Jehová. Testigos contra Jehová, porque son contra Jehová, que se ha propagado hasta hoy. Pero no es lo único, hermano. En una encuesta hecha en Estados Unidos en el año 2022, es decir, el año pasado, recién pasado, una encuesta realizada por Ligonier, que es la asociación reformada, y otra institución que se llama Estado de la Teología. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Una encuesta. Por lo menos el 80% de las iglesias cristianas de Estados Unidos, por lo menos un buen número. ¿Y cuál es el dato que surge? El 73% de los que se dicen cristianos en Estados Unidos creen que Jesús fue creado por Dios. Estamos
estamos hablando de iglesias evangélicas. Ah, pero eso allá en Estados Unidos, no aquí. Y el 43% de ese 73% cree abiertamente que Jesús no es Dios. Este es un dato que surge ¿de dónde? De una encuesta en iglesias cristianas en Estados Unidos. Pero ellos creen que la salvación es por fe en Cristo. Y creen todas las demás cosas, pero eso no lo creen. Sí, es como decir, no sé, yo quiero tomar agua fresca y voy al pozo, en cambio tengo la llave ahí con agua más fresca. Porque creo que el pozo es agua falsa. Está engañada la gente. ¿Por qué? Porque no conoce las Escrituras. Si alguien no conoce las Escrituras y no cree en las Escrituras y no guía su vida por las Escrituras, no conoce a Dios. Y el resultado es este. Esto no es más que uno de los síntomas de cómo el espíritu del mundo ha entrado con fuerza en la Iglesia de Cristo, debido a un trato superficial de las Escrituras. Y en ese trato superficial, las Escrituras no exaltan a Dios, sino exaltan al hombre, las necesidades del hombre, la autoestima del hombre, que el hombre esté bien, la riqueza del hombre. Y no se exalta a Dios, el carácter de Dios, la obra de Cristo. Y una iglesia centrada en el hombre es una iglesia satánica. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando Pedro le dijo, Señor, ¿cómo vas a morir? ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? ¿Se acuerdan? Me tropiezo, Satanás. ¿Por qué? Porque no ponen las cosas, la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y eso está haciendo la iglesia hoy. Pone la mira en las cosas de los hombres. Esa es obra satánica. No lo digo yo, lo dijo el Señor Jesús a su apóstol, futuro papa. Y tenemos una iglesia centrada en el hombre, en la política, en la música, en sentirme bien. No se puede querer cualquier cosa de Dios y cualquier cosa de Cristo. Pero las Escrituras enseñan de principio a fin que Jesús es Dios, hecho hombre. No es mitad Dios y mitad hombre. Tampoco es que la naturaleza divina se humanizó, la naturaleza humana se divinizó. No. Tampoco es un hombre que fue divino cuando fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista y perdió su divinidad en el huerto de los Olivos poco antes de ir a la cruz. Tampoco en Cristo hay dos personas, una que es divina y otra que es humana. No. Esto fue motivo de discusiones por lo menos 8 o 9 siglos. Y todavía es motivo de discusión. ¿Por qué? Porque es algo increíble. ¿Cómo podemos decir? Hay portera, por favor. Me parece que quería entrar a discutir. Entonces, es algo extraordinario, increíble. Dios se hace hombre. Pero vamos a ver. El testimonio de las Escrituras dice que el Señor Jesús era, y esta es la palabra, verdadero Dios y verdadero hombre. Y verdadero Dios y verdadero hombre desde que nace o se encarna hasta que muere como hombre. Las tradiciones religiosas o la literatura religiosa habla de hombres
esenciales en dotes, en palabras que han impactado a muchas personas y se los considera un inspirado por Dios, o dioses, o también hijos de Dios, o semidioses. Pero el único que se dice que es hijo de Dios con mayúscula y que tiene la naturaleza de Dios y que lo pudo probar es Jesucristo. Y Juan lo llama, y aquí hay una calificación para un poco ir aclarando por qué significa ser que Jesús es Dios y hombre. Una palabra que hemos leído muchas veces. ¿Cómo se llama? Unigénito. ¿Te acuerdas? 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Unigénito. todo aquel que en él crea no pierda, mas tenga Versículo 18. A ver. Versículo 18, ¿qué dice? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18, siempre capítulo 1. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Primera de Juan 4:9. La mujer samaritana le dijo, como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana, porque judíos y No, samaritanos... primera de Juan. ¿Cuánto? Primera de Juan. Primera de Juan 4:9, ese es Juan. Amén. Dice, Sí. en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Exactamente. Este es un término que solo el apóstol Juan usa. En los otros evangelios no aparece. Y precisamente porque Juan habla de que Jesús es Dios. La palabra unigénito en griego se compone de dos partes. Mono, que significa uno. Genes, linaje, raza o persona. Literalmente se dice como hijo único. Y el sentido sería el único en su tipo o género raza. ¿Qué significa que el único en su tipo, que es el único hombre que es Dios? O es Dios que se hizo hombre. Antes de él no hubo ninguno como él y después de él no habrá ninguno como él. Por eso es el unigénito. El único hombre que tiene la naturaleza divina porque es Dios y la tiene en modo natural. Por eso se dice Hijo de Dios, que tiene la naturaleza de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, Amén. pero no tenemos la naturaleza de Dios. Mire, el cristiano es hijo de Dios, no por naturaleza, sino por adopción. Somos adoptados por medio de la fe en Cristo, para tener la naturaleza de Dios, o por lo menos una gran parte de la naturaleza de Dios. Veamos 2 de Pedro 1, 3 al 7. 2 de Pedro 1, del 3 al 7. Amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
no un plato de comida. Sigue nomás. ¿Sí? Sigue. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense esa descripción de la virtud, paciencia, amor, etc. ¿A qué se parece? A los frutos del Espíritu. Fruto del Espíritu. ¿Qué nos da la naturaleza de Dios? El Espíritu Santo que vive en nosotros por fe. ¿No? Nos da esa naturaleza de Dios. Pero ¿qué no nos da? Los atributos incomunicables de Dios. ¿Cuáles son? Uno, Los atributos omnisciencia, omnisciencia, omnipotencia, omnipotencia, omnipresencia Omnipresencia. y eternidad. Porque Dios es eterno, no tiene principio y no tiene fin. Entonces, en cambio el hombre es inmortal, el cristiano. ¿Por qué? Porque tiene un principio, un nacimiento, pero en Cristo no tenemos fin, vivimos eternamente. Entonces somos inmortales. Ese es el concepto que se maneja. Por tanto, el Señor Jesús es una persona increíble, algo imposible, posible para el entendimiento humano. Cuesta creer eso. Pero las Escrituras son clarísimas. Cuando uno las empieza a entender, se sorprende decir, es Dios, no hay otra posibilidad. Cristo es Dios. Es un hombre que es Dios, y Dios que se hace verdadero hombre, y ambos, Dios y hombre, al mismo tiempo, pero es una sola persona. No hay dos personas en Cristo. Es una sola persona. Es lo que en teología se llama la unión hipostática. Vamos a explicar eso. La palabra griega hipos significa bajo o debajo de. Estática significa detener o estar de pie, equilibrio. Y sis, acción. Literalmente sería acción bajo equilibrio. Esa sería la idea de la unión hipostática. Y se refiere que el Señor Jesús es una persona con dos naturalezas perfectamente individualizadas, equilibradas y completamente verdaderas cada una. Y ahí entramos. ¿Cómo se explica esto en la Biblia? En Filipenses 2, 5 al 8. Vamos a leer ese pasaje. Filipenses 2, 5 al 8. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí hay una descripción de lo que es la unión hipostática, y lo vamos a explicar. En el versículo 5 dice, el sentir que hubo en Cristo. Sientan ustedes lo que hubo en Cristo. ¿Qué cosa? Sometimiento, humildad por amor. Y dice, siendo en forma de Dios. Esa palabra forma en griego es morphos. Y en griego la palabra morphos habla de, significa que habla de la forma exterior
y la forma interior. Entonces el morfos o morfes sería la esencia y la apariencia de la persona. Cuando han escuchado usted morfología, estudio de las formas, significa. Entonces dice, siendo Dios por dentro y por fuera, eso es lo que está diciendo, siendo en forma de Dios por dentro y por fuera. Entonces esto habla de que Jesús era completamente Dios. Lo está diciendo en este pasaje. Eso es el sentido que está diciendo en un idioma griego. No consideró usar sus atributos divinos para agarrarse a ellos, para no sufrir humillaciones, debilidades y dolores como todos los hombres, sino que asumió la forma de hombre y vivió y experimentó las humillaciones, los dolores y las debilidades de los hombres, pero sin pecado. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, y aquí está la clave. Esta frase en el griego se usa la palabra kenosis. ¿Se acuerdan? Ya, los que han venido al instituto han escuchado alguna vez. Sí. Kenosis, que significa vaciamiento, Conoció a sí mismo. anulación. Ahora, esta palabra ha dado pie para que los que enseñan que el Señor Jesús solo es hombre encuentran confirmación a su herejía, porque dicen, Jesús dejó de ser Dios para ser hombre, porque se vació. Entonces estamos en problemas. Si fuera así, estamos en serios problemas, hermano. ¿Por qué? Porque si el Señor Jesús es solo un hombre, ¿cuál es la condición de todo hombre? Pecado. Pecado. Y si tuvo pecado como todo hombre, su muerte no salva a nadie. Y la resurrección es una invención. Porque todo hombre nace pecador, muerto espiritualmente, sin relación con Dios, fuera de la gloria de Dios. La pregunta es, ¿así fue con el Señor Jesús? Vamos a ver un pasaje. Lucas 1, 31, 35. Lucas 1, 31 al 35. Amén. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fíjense las palabras que usa. Será hijo del Altísimo, es decir, Altísimo significa todopoderoso. Y cuando dice hijo del Altísimo, significa será tal cual como el Dios todopoderoso. Y después dice, tendrá un reino eterno, que tiene que venir, o reinará para siempre, será rey para siempre. Y tercero, el ser que nacerá, nacerá santo. ¿Hay hombre que pueda nacer santo? No. Entonces es Dios. Es Dios que se hace hombre. ¿Se fija? Entonces, ¿quién dice que la kenosis se vació y que... Bueno, vamos a Lucas. Vamos a todo lo que dice sobre el nacimiento de Jesús. Y lo que dice el nacimiento de Jesús, que es Dios que se hace hombre por medio de la obra del Espíritu Santo en una mujer que se llamaba María, que nunca había concebido.
Señor Jesús fuera solo hombre, no podría salvar. Porque es hombre. Pero hay otra razón. Veamos Isaías 45, 21 al 22. Isaías 45, 21 al 22. 21 y 21. Amén. Ya. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. ¿Quién salva? Dios. Dios. Fuera de mí no hay quien salve. Y si Jesús salva, eso Jesús es Dios. Amén. Y Jesús lo dice. La cita que le dice la otra vez, en Juan 8:24, no la busquen. ¿Qué dice? Porque si no creen, le dice a los judíos, que yo soy. ¿Qué les dice? En vuestros pecados moriréis. Si ustedes no confían que yo soy Jehová, ustedes mueren en sus pecados, están condenados. Y está haciendo alusión al pasaje de Isaías que acabamos de leer. Porque solo Dios salva. No es la Virgen María, ni el Papa, ni los ángeles, los santos, los profetuchos que andan por ahí, y apostoloides, que se autodenominan, ellos no se salvan ni a sí mismos. Entonces, ¿qué significa que Cristo se vació de sí mismo? La quinosis, ¿qué significa? El sentido no es que Cristo dejó de ser Dios y eliminó todos sus atributos, sino que los veló, los escondió. ¿Para qué? Su gloria, escondió su gloria divina y sus atributos en pos de la sumisión y obediencia completa a la voluntad del Padre, al plan del Padre. Entonces la pregunta que viene, bueno, ¿y los milagros que hizo? La resurrección y todo eso. ¿Cómo fue eso? Ahora vamos a ver. Ahora, es como decir que Dios abandona su atributo, es como decir que Dios deja de ser Dios, autoeliminando sus atributos divinos, es decir, en morir como Dios. O sea, Dios se suicida, deja de ser Dios. Y no es eso, no aparece en ninguna parte de las Escrituras. Entonces, si el Señor Jesús veló su poder divino, ¿y qué poder se hicieron los milagros? Vamos a ver. Lucas 4:1. Amén. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo lo guió en todo su ministerio. Desde el momento del bautismo, el Espíritu Santo lo lleva al desierto, después lo trae, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que dice en Mateo 12:28. Mateo 12:28. Amén. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Exactamente. Dice, yo he hecho fuera los demonios por el poder del Espíritu. Y los milagros los hizo por el poder del Espíritu. Porque el Espíritu estaba obrando en él.
cuando dicen que Él hacía todos sus milagros y sus obras por Belcebú, dice, ustedes no me han ofendido a mí, ustedes han ofendido al Espíritu Santo. Y era grave. Romanos 8:11. Amén. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Espíritu Santo. Resucitó por el poder del Espíritu Santo. Y ese Espíritu vive en nosotros. Y por ese Espíritu seremos resucitados para tener la gloria de Dios. Tener cuerpo glorioso, es decir, cuerpo sin pecado. Entonces podemos decir que en Cristo se revela el Padre por el poder del Espíritu Santo. En Cristo tenemos la Trinidad en acción redentora. Y el Padre y el Espíritu Santo obran y exaltan al Hijo, la segunda persona de la Trinidad. ¿Se entiende? En la encarnación Dios, Hijo, toma forma, morfos, en esencia y en apariencia, de esclavo. Toma forma de siervo, dice. Y una traducción sería de esclavo. ¿Qué significa esclavo? Semejante a hombre. Él asume la forma de hombre que a los ojos de Dios somos esclavos, que Él viene a liberarnos por Cristo. Somos esclavos. Versículo 8. Y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte. Ahora, cuando dice Cristo se humilló a sí mismo, significa que Cristo, siendo Dios, se sometió a las debilidades, padecimientos humanos, además de ser humillado, ofendido, torturado, asesinado por hombres pecadores hasta la muerte. Y la muerte es otra humillación. ¿Por qué? Porque la muerte es un juicio de Dios a la raza humana por la desobediencia de Adán y Eva. Y el Señor Jesús murió como si fuera un pecador, un hombre, un ser humano, siendo Dios. Y esto fue una humillación, porque Él era el Dios glorioso. En Juan 17:5 dice, vuélveme la gloria que tuve contigo antes de. Entonces Él padeció todas las, para decirlo, coloqué en las pellejerías humanas. Veamos Hebreos 4, 14 y 15. Hebreos 4, 14 y 15. Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjense, ¿de qué está hablando? Dice, Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, que es Dios. ¿Qué más dice? Fue tentado según nuestra semejanza. Cuando fue hombre, fue tentado como hombre, pero sin pecado. Porque siendo Dios, no puede pecar. Dios no puede pecar por su propia naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Santa, santa, santa. Por eso en teología dice, cuando Cristo fue tentado, no es que no quiso pecar, sino que Cristo no podía pecar.
por esa naturaleza divina. El Señor Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre en los hechos de su vida, y sus hechos de su vida lo demostraron. Y quiero mostrarles un solo pasaje donde están los dos aspectos de esta naturaleza, cómo se expresa esta naturaleza del Señor Jesús. Mateo 8, 23 al 27. Amén. Y entrando en él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Amén. Fíjense. Jesús está atravesando el mar de Galilea. Y ocurre una tempestad. Jesús dormía. Y a pesar de la tempestad, Jesús no se despertó. ¿Por qué? Exacto. Estaba muerto de cansancio, literalmente. Agotadísimo. Eso habla de su naturaleza humana. Que tuvieron que despertarlo. Señor, Señor, vamos a hundirnos. Por favorcito. ¿O no? Así haríamos nosotros. ¿Y qué hace? Levantándose, reprendió el viento y el mar, y todo fue aquietado. ¿Qué le dijo? Calla. Silencio. Quieto. ¿Quién puede hacer eso? Y todo sucede en Dios. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Sean los animales, y fueron los animales. Eso es. Ese pasaje grafica. Y los discípulos se asustaron. ¿Por qué? Porque no quisieron decir que era Dios, porque les daba pánico. Porque se decían: es Dios, nos mata. El judío tenía la idea de que si se encontraba frente a Dios, moría. Entonces buscaban siempre el mediador, los sacerdotes, etc. Entonces cuando dicen: ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo ven? Estaban por decirlo, pero no querían decirlo. Es decir, tenían más miedo dentro de la barca que la tempestad en ese momento. Porque se dieron cuenta que Jesús es Dios. Entonces, ahora, si Cristo fuera solo hombre, como dije, su muerte no tiene poder, ¿no?, ni santidad para salvar pecadores para la eternidad. Y si fuera solo Dios en espíritu de figura humana, no podría morir. Y si no hay muerte, no hay pago por el pecado de los pecadores. ¿Se fija? Como una propuesta que parece muy santa, es decir: no, Jesús no puede ser materia que es mala, es puro espíritu, destruye la obra de redención. Porque si no es hombre, no hay muerte. Y si no hay muerte, no hay pago por el pecado. Porque la paga del pecado es Muerte. exactamente. Y decir que es hombre porque es lógico, es racional, no puede ser Dios, no es locura. Entonces, la muerte de Jesús no sirve para nada, porque es un hombre. Y no tiene esos efectos eternos. Entonces,
Por otra parte, el Señor Jesús es Dios, porque solo Dios tiene poder para salvar. Y el Señor Jesús es hombre, porque un hombre pecó contra Dios, ¿sí? Y llevó el pecado a los otros hombres. Un hombre debe pagar para salvar a todos, según la ley. ¿Qué decía la ley? Si un hombre mata a otro hombre, él paga con su vida, vida por vida. Y Dios está aplicando su ley. Y dice, un hombre pecó, Adán. Un hombre debe pagar, Cristo. Pero su pago nos abrió la puerta al cielo. Y esa es la obra misericordiosa de Dios. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Amén. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión significa desaparecer, remover. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El primer pacto que hizo Moisés, los judíos y Dios sacrificaron animales. Y la sangre de los animales se roció en el tabernáculo, en el lugar santísimo y en el lugar santo. El segundo pacto, ¿cuál fue la sangre que se derramó? La de Cristo. Porque sin sangre no hay remisión de pecado. Así que tenía que ser hombre. Pero no cualquier hombre. Tiene que ser un hombre sin pecado y que su muerte tuviera el poder infinito. Entonces tenía que ser Dios. Si no, no hay redención. Esa obra de expiación para salvación de pecadores, rebeldes, condenados a la muerte eterna en el infierno, solo Dios tiene el poder y la voluntad de salvar. Y lo hace haciéndose hombre. Y ese hombre es Cristo Jesús. Y nosotros, cristianos, tenemos a Cristo Jesús en nosotros viviendo por medio del Espíritu Santo, que viene a vivir en nosotros. Y su tarea es formar el carácter de Cristo en nosotros. Por eso se dice, y el apóstol Pablo lo dice, el cristiano es templo de Dios. Nosotros no somos conscientes, hermanos, de eso. ¿Por qué? Porque a veces nos salimos de Juan 3:16. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y punto, no sabemos nada más. Pero leen las Escrituras. Y a mí me corresponde exponerlas para que ustedes se sientan estimulados a leer la Biblia, a ver esos pasajes y a entender quién es Cristo. Confiar en Cristo y amar profundamente a Cristo. Porque Él es Dios. Es nuestro Dios, hermanos. Amén. Su obra vino a salvar seres humanos, no vino a salvar animalitos. Y nosotros somos parte de esa obra. Y tenemos responsabilidades en ello. Están en el Nuevo Testamento. Pero si no tomamos conciencia, no creemos y no amamos a Cristo y esa obra que hace Cristo, siendo Dios hecho hombre, nunca vamos a ser fieles. Nunca nos vamos a arrepentir. Vamos a andar de tumbo en tumbo, de pecado en pecado. Y eso es lo que nos pasa. Busca a Cristo. Buscar a Cristo, ¿qué significa? Meter en la mente y el corazón de las Escrituras.
¿Es un esfuerzo? Es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Pero no significa que es imposible. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo es hombre y es Dios. Y es la gloria de Dios en nosotros. Hermanos, nosotros sin Cristo somos nada, pero en Cristo somos la niña de la pupila de los ojos de Dios. ¿Por qué? Por Cristo. Considérenlo así. Somos los amados de Dios por Cristo Jesús. Así que vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Dios, darle gracias, Señor, por esta magnífica obra que te ha hecho.